Buenos días, gracias por atender esta comparecencia. Una comparecencia que han hecho los diputados y diputadas que nos encontramos aquí presentes, y yo simplemente hago de voz representante de todos y cada uno de los diputados y diputadas que aquí nos encontramos, que secundamos una línea de protesta encaminada pues a lo que ayer pudimos ver en el pleno de mociones del pleno resolutivo en el día de ayer, donde no se respetó el reglamento por parte del presidente de la Asamblea, por parte del señor Vivas, y donde se produjeron una serie de hechos basados en insultos a los grupos de la oposición, a los diputados de la oposición. Estamos hablando no solo del Partido Socialista, sino de MDIC, de Caballas y también de los diputados no adscritos. En el caso concreto de nuestro partido se nos tachó de organización criminal y se habló de cal viva y se habló de una serie de elementos que son insultos, que es un tratamiento despreciativo y peyorativo, sin que el presidente de la ciudad, que es el que debe de regular y el que debe de aplicar el reglamento, pues lo hiciera en la justa medida. Al contrario, hay un agravio comparativo de cuando actuaba el representante de Vox, que se extralimitaba, no cumplía con el reglamento y ni siquiera pues se le llamaba la atención. El sentido de hoy es en protesta en cuanto a que no podíamos estar presentes en una sesión plenaria que estuviera presidida por un representante de Vox después de los insultos, de los graves insultos, ofensas y afrentas que recibimos por parte de ese grupo político Vox, sin que el presidente de la ciudad, sin que el gobierno del Partido Popular llamara en lo más mínimo la atención a este grupo para intentar pues evitar estos graves conflictos. Es una legislatura que ya desde el primer momento en que el Partido Popular se ha apoyado en Vox, no está transcurriendo con la normalidad en las sesiones plenarias, puesto que Vivas depende del voto de Vox y desde luego no está aplicando el reglamento en la medida que lo debe hacer. Es el máximo responsable y desde luego exigimos que se aplique el reglamento por igual para todos y para todas. Tenemos que decir también que nosotros en el día de hoy no hemos asistido al pleno de la Asamblea por ese motivo, porque lo está ahora mismo presidiendo un representante de Vox. No podemos permitirlo en señal de protesta, pero también tenemos que decir que hemos ido a hablar con el presidente para que se pudiera convocar una junta extraordinaria de portavoces donde pudiéramos aludir a estos argumentos y que se pudiera trasladar la fecha de este pleno a otro momento de la semana próxima. Nosotros no hemos negado en absoluto a que se pudiera celebrar este pleno. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, esto parece ser, según los argumentos esgrimidos por el secretario general accidental, que no podía producirse porque hay una serie de plazos, pero también tengo que decir que el pleno se está celebrando, pero de una forma totalmente fuera de lo que es el reglamento, puesto que se dice que hay una primera convocatoria a las 9:30, pero después, en un máximo de una media hora, se hace la segunda convocatoria. El presidente ha acudido para empezar el pleno y en ese momento habían pasado 5 minutos de esa media hora máxima que se dice para segunda convocatoria, para que haya quórum y constituir el pleno de la Asamblea. Por tanto, ese pleno que se está celebrando no se debería de celebrar, puesto que no había el quórum suficiente en el momento oportuno. Y si nosotros lo vemos procedente, ya lo hemos hablado, pues presentaremos pues la reclamación jurídica correspondiente, puesto que este pleno no debe tener la validez, puesto que no se ajusta al reglamento. En definitiva, es una postura que adoptamos los grupos aquí representados, los diputados no adscritos, para decirle al señor Vivas que por favor haga su trabajo, que por favor que aplique el reglamento en la justa medida que debe hacerlo y que debe de preponderar ese principio de igualdad, de proporcionalidad, de coherencia, pero también debe ser transparente y no vale absolutamente todo en las sesiones plenarias, a pesar de que el gobierno pues tiene minoría y tiene que apostar por apoyarse en esa muleta que es lo que ha quedado el partido de Vox.